Dios les bendiga. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 2, 12 a 17. Dice, cuando llegué a Traos para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierdan. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Amén. Entonces vamos a leer una vez más el versículo 12 que dice, cuando llegué a Traos para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Aquí es que el apóstol Pablo expresa dónde estaba cuando él predicaba el Evangelio de Cristo. Una necesita notar que el Evangelio que él predicaba fue nombrado por él como el Evangelio de Cristo. Amén. Eso es lo que dice el Evangelio de Cristo. Amén. Aleluya. Cuando él enfrentaba a los discípulos de Juan el Bautista, él los enfrentó sobre el Evangelio de Cristo. Uno debe de notar que el Evangelio de Cristo no fue diferente de el día de Pentecostés cuando el apóstol Pedro predicó. Él predicó sobre el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y la recepción del Espíritu Santo. Entonces uno puede notar que el Evangelio de Cristo es para predicar y enseñar a la gente sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y si uno no había recibido ese tipo de bautismo, que ellos reciben el bautismo abajo del agua en el nombre de Jesucristo, entonces tienen que bautizarse así o bautizarse de nuevo porque no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo explicó a los discípulos de Juan el Bautista. Amén. Entonces, también necesitan el Espíritu Santo. No fue solamente predicado por Pablo a los discípulos de Juan para que ellos reciban ese bautismo en el nombre de Jesucristo, pero es también, aleluya, en toda la edad de la iglesia. O sea que desde el día de Pentecostés hasta ahora y digamos, sí, adelante.
todavía es igual. Aleluya. Y eso significa que solamente hay un bautismo. En Efesios dice que hay un bautismo. El bautismo de la iglesia. El bautismo en esta etapa de la iglesia solamente hay un bautismo. El bautismo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y el apóstol Pablo, para su conversión, él de veras arrepintió y él creyó. Después, él recibió su sanidad de sus ojos. Él podría ver después de la oración de Ananías, y también recibió el Espíritu Santo. Y Ananías le había dicho que debía de levantar y bautizarse lavando sus pecados en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces él fue bautizado en el nombre de Jesucristo también. Aleluya. Y eso fue dicho por Jesucristo, que él debía de ir adentro de la ciudad y sería explicado lo que él necesitaba hacer. Entonces era digamos, el Evangelio de Cristo. Entonces el Evangelio de Cristo es lo que él tenía que hacer y lo que él debía de predicar. Y fue lo mismo para los apóstoles, porque ellos predicaban lo mismo. En Gálatas capítulo 2, 1 a 2, nos explica así. Vamos a verlo. Gálatas capítulo 2 y versículo 1 a 2 dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Amén. Gloria a Jesucristo. Aquí la idea es que él tenía que comunicarse con los de reputación, con los, digamos, los apóstoles, apóstol Pedro, aleluya. Él estaba, aleluya, y él estaba él recibió esta idea de una revelación. Dice, pero subí según una revelación. Entonces él se fue allí porque recibió esta revelación para que él platicara con ellos y para no correr o haber corrido en vano. Es muy importante aquí. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Entonces, aleluya, él estaba predicando, pero él y predicando unos 14 años, y después él vio a los de reputación, los apóstoles, digamos, y estaba diciendo, esto es lo que predicó, está bien. Y ellos dijeron, sí, así es el evangelio. Aleluya. Entonces él comunicaba con los apóstoles sobre este evangelio que él predicaba para verificar que el evangelio que él predicaba
era correcto. Él también mencionó que si el evangelio que él predicaba fue incorrecto, entonces él iba a estar corriendo en vano o predicando en vano. Entonces, la verdad es, aquellos que están predicando el evangelio también pueden hacer lo mismo, pero uno diga, ¿cómo puede? Porque él los vio, platicó directamente a los apóstoles. Necesita uno verificar con el evangelio, con el apóstol Pedro, que él predicaba en el día de Pentecostés. Es muy fácil. Solamente eso. Necesita uno ver lo que predicó en el día de Pentecostés y predicar él mismo. Totalmente lo que es el Espíritu Santo que ellos habían recibido y también lo que deben de hacer para salvación. Hechos 2:37 había una pregunta a Pedro y los demás, los apóstoles, diciendo, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero también vemos aquí en Hechos 2:36, Pedro había explicado quién es el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Pedro dijo, en ese día, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y Él es el Señor. Para los judíos, ¿quién es el Señor? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice que, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Él solamente es uno. No hay otro Dios, solamente uno que había enfrentando a ellos, explicado que Él solo es uno. ¿Y eso quién es? Pablo, él preguntó a Jesucristo, él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús. Entonces, Jesús es el Señor. Él es el Padre. Él es Dios eterno. Pero también es el Hijo de Dios. Eso es lo que predicaba el apóstol Pedro. Dijo el día de Pentecostés. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Él también es el Señor. El Señor es el que reina. Aleluya. Él es Dios. Aleluya. Y solamente hay uno Dios. Aleluya. Y entonces uno debe de verificar con el evangelio que predicaba el apóstol Pedro allí en ese día, el día de Pentecostés. ¿Qué estoy predicando? ¿Estoy predicando igual que él? Entonces, está bien. Si había cambiado la forma, hay problema. Cada uno de que predica el evangelio debe comparar lo que ellos predican con ese primer mensaje que el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, ese mensaje por medio del apóstol Pedro es como la evaluación del mensaje de los predicadores en cualquier tiempo de la iglesia. Aleluya. Para que ellos están predicando bien el mensaje. Aleluya. Y aleluya. Es muy simple comparar
lo que uno predica. Y para entrar en el reino de Dios. Aleluya. Entonces uno debe de cambiar su mensaje si no está bien con el mismo mensaje que predicó el apóstol Pedro. No debemos de cambiarlo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Jesucristo había dicho a Pedro, ¿quién soy yo? Él dijo, ¿quién dicen que los demás dicen? ¿Quién soy yo? Después preguntó a sus discípulos, ¿quién soy yo? Pedro contestó diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces él dijo, y a ti te daré las llaves del reino. ¿A quién? Al apóstol Pedro. Entonces él en el primer día de Pentecostés predicó ese mensaje. ¿Y eso qué es? Eso es las llaves para entrar en el reino de Dios. Entonces si uno está predicando igual y que exija, que explica a la gente que obedece igual, eso es las llaves para entrar. Aleluya. Entonces, ciertamente, la predicación una persona debe de comparar su predicación con cómo entrar en el reino de Dios con lo que predicó el apóstol Pedro. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Entonces, Pablo dijo que había una puerta que abrió para él en ese lugar que se llamaba, aleluya, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 12, dice, atrás. Cuando llegué atrás para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Abrió una puerta allí, en ese lugar, para predicar el evangelio. Aleluya. Entonces él fue y predicó. Y esa puerta fue abierta. Es muy interesante que él fue atrás con ese intento de predicar el evangelio de Cristo. Parece que él fue atrás con esa intención de predicar el evangelio de Cristo, y cuando él lo hizo, la puerta abrió para él. Uno puede evaluar esa situación. Pablo necesitaba llegar en atrás con esa intención buena, claro, para predicar el evangelio como él debía de hacer, pero no fue ese hecho que él no sabía a dónde va. En lugar de eso, él puso en su mente, él sabía quién era Jesucristo y que el evangelio de Cristo debe de ser predicado en todo el mundo. Entonces, él encontró a sí mismo viajando y entrando a un lugar que se llama Traus. Y allí, con la inspiración de Dios, había escrito que
Había una puerta que abrió para él. Él solamente se fue a predicar y abrió la puerta. Entonces uno puede decir que el apóstol Pablo, en su forma de buscar para la voluntad de Dios, él se fue y Dios abrió la puerta. Amén. Él, en su forma de hacer la voluntad de Dios, no estaba en un lugar escuchando hasta que Dios le había dicho, sino que él se fue y Dios abrió la puerta. Aleluya. Entonces, él tenía su fe en Dios que él iba a abrir la puerta y hacer la obra. Aleluya. Entonces, uno puede tener esa fe que Dios había llamado a mí para predicar y solamente necesito ir y Dios hace la obra por mí. Él abra la puerta y hace la obra. Aleluya. Por medio de nosotros. Aleluya. Es muy simple. Entonces no necesita uno totalmente la mapa allí, como nosotros necesita totalmente la mapa para ir a un lugar o GPS, un lugar. Yo necesito saber hasta allí. Pero Dios, Él nos da una luz hasta un punto y después nosotros no sabemos más adelante. Pero Dios abre la puerta cuando nosotros estamos yendo. En Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 7 a 12. ¿Qué es lo que dice aquí? Hechos 27. Aleluya. Hechos capítulo 20. 7 a 12 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo, está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron el joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Es porque esta historia es lo que pasó en Traus. Él estaba allí 7 días y presentó a él esa oportunidad de enseñar, predicar el evangelio allí y un milagro sucedió. Porque este hombre se cayó y él murió cuando él se cayó. Pero Dios lo levantó de los muertos. Entonces,
son estas circunstancias que Dios puede hacer la obra. Aleluya, para influir a la gente del cristianismo. Y en versículo 13 nos dice, en Segundo de Corintios capítulo 2 y versículo 13 dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Okay. Entonces, había un gran milagro que sucedió, una gran victoria. Pero después aquí, él estaba esperando a Tito. Pero él no llegó. Como que se sentía un poco mal porque esperaba a Tito a llegar. Pero no llegaba. Y pues él preocupaba posiblemente mucho. Pero tenía que todavía irse a Macedonia. Aunque en tiempos de gran gozo y el Señor está trabajando por medio de los que predican la palabra o los que testifican por medio de Jesucristo, del Evangelio de Cristo, hay tiempos que no sucede como nosotros queremos. Él escribió que él no descansó en su espíritu. Él posiblemente estaba pensando que, ¿qué es lo que pasó con Tito? Persecución, algún problema en el camino. ¿Qué es lo que pasó? Él estaba esperando a ver a Tito allí, pero no lo vio. Él no estaba allí. Fue en su plan, estaba en su plan, pero no fue realizado. Aunque él no podría ver a Tito, no encontró a Tito, él todavía seguía haciendo la voluntad de Dios. Él quería llevarlo a Macedonia con él, pero parece que no podría esperar más tiempo. Y la comunicación en aquellos días no era como ahora. Ahora sabemos exactamente qué es lo que está pasando, dónde es, porque tenemos celular. Amén. Pero aquel tiempo no tenía muy bien la comunicación. Entonces él sentía un poco mal, pero posiblemente lo que hizo es orar y ponerlo en las manos de Dios. Aleluya. Y seguía adelante. Versículo 14 nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya. Gloria a Jesucristo. El apóstol Pablo no podría decir que él podría encontrar a Tito. Y posiblemente él podría decir que no tenía esa victoria. Pero no. Él decía que siempre, ¿qué cosa? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aunque él no encontró a Tito, todavía, él decía, estamos en triunfo en Cristo Jesús. O sea que él no se bajó completamente con su emoción, sino que él sentía que todavía tenemos la victoria. Ni Tito,
donde anda, él también está en Cristo y tiene la victoria. Gloria a Jesucristo. Amén. Entonces, él estaba diciendo a los corintios que estaba viéndolo por su parte como victoria. Aunque sentía un poco mal, todavía estamos en victoria. Aleluya. Y sigue con sus planes. Él dio la gracia a Dios lo que sucedió. Siempre quería dar gracia a Dios. De hecho, él reconoció que fue Dios que Dios hace la obra que nos da la victoria. Aleluya, en Cristo. Para tener la victoria porque estamos sirviendo a Dios. Entonces Dios puede dar a nosotros la victoria. Estamos en victoria. Aunque hay problemas aquí, allá, o unas cosas que yo esperaba esto, pero no sucedió. Pero todavía estamos en victoria y gloria a Dios. Aquí apóstol Pablo, claro, dedicándose a la predicación del evangelio en cualquier lugar donde él se encontró a sí mismo. Él decía que él quería revelar quién es el Señor. Por medio de su predicación, por medio de su enseñanza. Él estaba diciendo las cosas que él había enseñado son los de la palabra de Dios sobre Jesucristo. Para aquel tiempo, el conocimiento de Jesucristo era muy poco en el lugar de los gentiles, pero él estaba predicando quién es el Señor Jesucristo. Y entonces el conocimiento de Jesucristo iba para arriba. Aleluya. Posiblemente habían escuchado algo de Jesucristo, pero los ministros estaban predicando para que ellos podrían saber quién era Jesucristo, reconocerle a Él, recibir esa manifestación, revelación de quién es Jesucristo. Entonces, versículo 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo mencionó dos grupos, los que salvan y los que no son salvos. A Dios, él declaró que eran una sabor dulce, digamos. Somos grato olor de Cristo. Aleluya. Somos grato olor de Cristo. Aleluya. Para los que son salvos. Aleluya. Para Dios mismo somos ese grato olor. Aleluya. Como una que huele muy bien. Aleluya. Entonces, habían dos grupos. Un grupo que ellos sentían bien que los que predican el evangelio sentían bien, era la vida. Su palabra es vida. Pero otro grupo no sentía igual.
Aleluya. Pero los que responden al llamamiento de Dios por medio de ese mensaje de salvación es mejor para ellos. Pero los que no quieren escuchar, no quieren obedecer, es diferente. Uno llega a tener la vida. Los que escuchan y obedecen, ellos van a tener la vida. Pero otros, pues no. Ellos van a recibir la muerte. Eso es lo triste. En versículo 16 dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aleluya. Entonces, para unos es como muerte a muerte. Eso significa que podrían sentir ofendido porque lo que la iglesia predica, lo que es buena para su salvación, ellos no aceptan y mueren sin Cristo, no tienen esperanza. Pero hay una diferencia entre un olor buenísimo, un olor que es como no huele bien. Ese olor que la iglesia, la verdadera iglesia es para Dios, es un olor muy bien. Pero los que están perdiéndose y no rechazando el evangelio, es como un olor que no le gusta. Es porque ellos están siguiendo sus pecados y no quieren cambiar, no quieren arrepentirse. Y entonces ellos quieren rechazar. Pero es triste que están rechazando lo que Dios quiere hacer por ellos. Dios quiere darles vida. Está abriendo sus brazos, digamos, para que ellos vengan a Él. Como Jesucristo murió en el cruz de Calvario, Él tenía sus brazos abiertos para todo el mundo todo que quiere llegar a Él. Él tenía sus brazos abiertos. Aleluya. Para que ellos reciban la vida eterna. Aleluya. Y eso es mejor para su vida espiritual, para su vida eterna. Aleluya. Y Jesucristo es el juez. Aleluya. Entonces, aleluya, predicando y enseñando la verdad de la palabra de Dios a un grupo, están ofendidos, no les gusta el sonido, pero los que son fieles a Dios, quieren escuchar, quieren ser fiel, quieren hacer la obra de Dios, es muy diferente. Amén. Aleluya. Entonces, ¿de qué lado está uno? Está al lado de hacer buenas obras, están haciendo la voluntad de Dios, están escuchando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, o está en el otro lado, haciendo haciendo camino con el mundo, haciendo las cosas inmundas, rechazando la verdad.
Aleluya. Entonces queremos hacer la obra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios y Dios les bendiga.